La palabra del Señor dice en Primera Tesalonicenses 4:13, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Es tremendo cuando uno ve tragedias como la que pasó en República Dominicana con un artista como Rudy Pérez, de unas canciones muy bonitas, pero sobre todo cuando uno entra a indagar, más de 220 muertos en una discoteca a la que iban pues, todos los lunes, es en la cultura dominicana. Pero quiero referirme principalmente a que su papá fue pastor, tenía una formación ministerial, él cantaba en la alabanza, hizo una canción últimamente muy bonita para Dios. Eh, Cuando uno entra e indaga un poco más la vida cerca de las personas, él, según el testimonio de su hija, no tenía que tocar, no tenía que cantar ese 7 sino el 14. O sea, él presentía que algo iba a pasar. Y la palabra quiere que nosotros nos enfoquemos en que hay tragedias que no se van a detener, van a pasar en el momento que van a pasar, pero dice, no queremos que ignoren lo que va a pasar y menos que se entristezcan. O sea, una tragedia siempre es triste. Cuando una persona parte, cuando el ser querido se va, queda una ausencia, ¿cómo vivir eso cuando estamos en el Señor? Porque la gente lo mira a uno, si muere tu madre, que la mire tu madre que está enferma, o uno tiene su papá, o sea, su familia, es muy difícil, ¿verdad? Pero de estos temas hay que hablar, porque son temas que a uno le encanta la vida, que te profeticen que todo va a salir bien, pero no todo va a salir bien. Hay momentos en los cuales va a haber una tragedia en nuestras vidas, amada. Así es, hay momentos donde nos va a tocar, no lo deseamos, creo que no nos preparamos tampoco para ello. Hablamos mucho de fe, hablamos mucho del reino, pero hay momentos donde también nos toca, como en Aguachica, esta familia pastoral, wow, una familia de Dios, todos sirviéndole al Señor. Y cuántas preguntas surgen al referente. Pero cuando yo voy a la palabra del Señor, la palabra del Señor nos muestra a nosotros que esto va a suceder, va a venir, hay un día predestinado para cada uno de nosotros y que nosotros no sabemos, o sea, nosotros no sabemos qué día me corresponde a mí partir de este mundo, de esta tierra, o sea, ¿cuándo fue que el día que hizo el Señor para yo ir a estar con Él? Yo creo, nadie sabe esa parte, nadie lo conoce. Nosotros estamos en este cuerpo que no es eterno, en este cuerpo físico que no somos inmortales y que en cualquier momento podría llegar, como lo que hablamos ahorita. Pero ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo realmente nos preparamos para aceptar la muerte que hace parte de la vida? O sea, parece algo contradictorio, pero la muerte hace parte de la vida. Perdemos seres que amamos, gente que amamos, vemos partir gente que uno dice, wow, estaban todas la flor de su vida, no esperábamos eso. Y esa es la realidad, pero ¿cómo realmente nos preparamos para no terminar en tristeza o en reclamos o en amargura o en decirle al Señor, tú eres injusto, ¿por qué lo dejaste pasar? Porque todos esos sentimientos llegan. O sea, hacen parte de nuestra naturaleza, de sentirnos vulnerables. Cuando uno pierde un ser querido, realmente está muy vulnerable. O sea, y surgen muchas preguntas, como si que llegar a la muerte fuera un castigo. De acuerdo, de acuerdo. Amada Julia, ¿tú cómo crees que el Señor prepara a sus hijos para ese momento? Porque yo creo que Dios no nos va a dejar así como abandonados solos, ¿verdad? Amén. Lo que pasa es que quiero decirle que Eclesiastés en capítulo 3 versículo del 1 al 2 más o menos, dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora de lo que se hace aquí debajo del sol. Entonces comienza que hay tiempo de nacer, pero también hay un tiempo de morir. Entonces esperamos anheladamente, por ejemplo, yo ahorita espero un nieto nuevo, ¿verdad? Pero no nos gusta en la otra parte que dice que hay tiempo de morir. La gente se prepara para un matrimonio y está bien, se prepara para ser un gran profesional, qué bien, se prepara en la vida para cualquier labor, pero no nos preparamos para el día ni la hora de la muerte, ni de la de uno ni la de un familiar. Mire, yo estoy en estos momentos que un familiar muy allegado partió, tiene apenas un mes y me ha dolido, pero como
tengo una esperanza en Cristo, que es la ventaja que nosotros tenemos, Amén. que debemos de prepararnos para cuando el Señor nos quiera llevar, porque Él en su soberanía, Él hace y dice como Él quiere. Pero una cosa es que tú te prepares como creyente y otra cosa es que la gente no No se- tenga en cuenta y no se prepare. O sea, no crea, dice la palabra, Romanos 14:8. Si vivimos, para el Señor vivimos, eso lo sabemos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea, pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero eso lo podemos decir los creyentes. Hoy quizás hay amigos que no han entregado su vida al Señor o no tienen esta consideración y creen que su vida es suya. ¿Por qué pensar en un tema como ese? Pero es que la tragedia y el momento puede venir en cualquier, o sea, eso Amén, puede llegar en cualquier momento, ¿verdad? amén. El asunto es, ¿estamos preparados? O sea, yo soy consciente de que tengo mi familia, de que debo dejarle un mínimo a mis hijos, a mis nietos, o depender del Señor cada día, porque es que el asunto es, ¿dependes o no dependes del Señor cada día? Amén. Claro está que para nosotros no es más fácil porque ya lo hemos entendido. Y es lo que uno quiere también decirle a la iglesia, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo, Él lo dice en Juan 11, 25, 26, yo soy la resurrección, ¿verdad? Y la vida. El que cree en mí vivirá. Y también dice, y aunque muera, ¿verdad? Y aunque muera, dice, y cree, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Esa es la respuesta que Él le da cuando hay un suceso de muerte ahí con Lázaro. Porque ella le dijeron, maestro, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y a Cristo le habían mandado decir que Lázaro estaba enfermo y hacía 4 días, pero él se apareció a los 4 días. Porque es él. Y qué novedoso que todo el mundo quedó anónimo, perdón, estupefacto, quedó como atónito cuando él dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero ahí pasó ese suceso. Pero en otras no va a dar ese suceso. ¿Cómo lo tomaría también aquella persona? Y dice, oye, pero si aquel resucitó a Lázaro, a la hija de Jairo, y mira hasta el hijo de la viuda de Naín, que era lo único que tenía, ¿por qué no ha resucitado el mío? O sea, son cosas que a veces, De acuerdo. ¿verdad? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Oírle, cómo el ser humano omite y en verdad dice, no quiero pensar sobre eso. Ay, no, 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 ustedes porque están hablando de eso, ustedes son unas trágicas, pero realmente en la iglesia del Señor es necesario que toquemos todos los puntos. O sea, es que la muerte yo perdí a mi madre, o sea, es una mujer de Dios, y no por eso voy a decir, no, fue que el Señor por castigo, o no, el Señor quiso llevarla a su presencia. Pero en el momento que uno lo vive, uno va y le pregunta al Señor, ajá, Señor, ella pudo seguir sirviendo, pudo seguir haciendo muchas cosas más. Y hablar de la muerte, cuando ya uno ha pasado y lo ha vivido, es algo que debe ser natural, porque es natural, hace parte de lo que somos. Así como ahorita la pastora Julia leía, eh, hay un tiempo para todo. Algo que a mí me llama mucho la atención es de David. Wow, David era un guerrero. Y David constantemente estaba en el filo de la muerte, o sea, me están persiguiendo. No, no es lo mismo que cualquier pelagato me persiga, que el rey me persiga y su ejército. Entonces estaba escondiéndose en cuanto lugar podía, pero cuando tú lees los salmos, él le decía al Señor, Señor, no me dejes que pierda la vida. Señor, no permitas que yo pierda la vida, dame un tiempo más, dame unos días. Y uno ve que la respuesta de Dios se cumple en David porque él tuvo largura de días, dice la palabra, murió ya anciano, pero le fue útil, tenía su vida con un propósito. Ahora, yo creo que debemos tener un propósito por el cual estamos aquí y que estamos haciendo con los días que el Señor nos da. O sea, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Estamos viviendo significativamente para Dios, para nuestra familia? ¿Cómo estamos llevando nuestros días? ¿Qué legado estamos dejando en el corazón de la gente? David dijo, Señor, en el Seol, cuando muera, yo no te voy a adorar, yo te adoro aquí, yo puedo servirte aquí, o sea, hoy que tengo vida, yo puedo adorar. O sea, podemos Entonces, negociar con Dios. yo creo que sí, creo que cuando el Señor dice en el profeta le va el mensaje y le dice, vas a morir, Sí. Jehová a tu casa. Imagínate que a nosotros nos traigan esa noticia. Wow, o sea, Señor, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿qué harías? Cuando a veces te hago un dictamen médico, Total, hay una sentencia de muerte.
Entonces, y si la pregunta hoy, bueno, aquí conversando entre nosotros, y si nos dijera que solo tenemos 24 horas, ¿qué haríamos en esas 24 horas? O solo tenemos un mes, yo qué sé. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Bueno, es lo mismo que le pasó el mensaje que le mandaron. Y él dice, se entristeció, volteó su rostro, no se levantó corriendo y dijo, bueno, de verdad que no me queda tiempo, tengo que ir a hacer. No, él se volteó al Señor y dijo, Señor, dame chance. O sea, dame un espacio más de tiempo. Y uno ve que vuelve el Señor antes de que se vaya el profeta y le dice, regrese y dile que le di 15 años más. O sea, yo creo que cuando nuestra vida tiene un propósito en Dios, significativamente estamos dándole sentido a lo que Dios, Él nos va a dar un chance más. Yo estoy de acuerdo, y fíjate, mm, tiene un propósito, todas tienen un propósito, porque la anciana que nos está viendo a esta hora, dedíquese a orar. O sea, si tú dices, ya no puedo salir a evangelizar, no puedo salir a predicar, pero puede ser una intercesora. O sea, el Señor a cada uno de nosotros nos tiene una misión, porque somos parte de su cuerpo, ¿verdad? Así como dice 2 Corintios 5, de hecho sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Todo depende de la fe, todo depende de los principios que traigas a tu mente, porque hay gente que cree que su vida no vale nada, hay otros que creen que vale mucho, pero no está al servicio del Señor, al servicio de su pueblo, y está claro en la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros vivir cada día, Julia? Mira que cuando Pablo le escribe a los filipenses en el capítulo 1, el versículo 23 al 24, algo que Pablo, él decía que él se sentía como presionado por dos posibilidades, porque él quería ir con el Señor, que era mucho mejor para descansar. Usted sabe, este mundo también es cansón a veces. Pero también en otra parte decía, pero también quiero quedarme con ustedes, porque ustedes todavía me necesitan. Entonces vemos que un apóstol de ese nivel, de esa dimensión, a llegar a escribir esta carta, y hoy no solo dice a los filipenses, hoy te lo dice a ti, te lo dice a él, me lo dice a mí. Si él decía que el morir también con Cristo era ganancia, o sea, que la muerte tampoco no es que sea tan, digamos, tan perjudicial cuando uno está en Cristo, eso sí. ¿Por qué? Porque cuando morimos con Él, aquí, bueno, ¿qué quiero decir? Aquí no importa es cómo tú te mueras. Es lo que hablábamos detrás de cámara y dice, pero Julia, no, aquí no importa porque los grandes mártires, ¿cómo murieron? Miren cómo murió Pablo, trágicamente, cómo murió Jesús, crucificado en una cruz que no lo merecía, pero ya está en el reino. Aquí lo importante es cómo te vas a ir y quién te va a recibir, que es lo más interesante. Si yo fuera usted, con esto, lo que estamos conversando, yo agarraría cintura y me parara en la brecha y dijera, verdaderamente lo que dice la pastora es cierto. Porque de que te vas a morir, te vas a morir. Así. Cuando no, no lo sabes. No sabemos. Pero va a llegar. Pero lo ideal es con quién te vas tú, que es lo más importante. Por ejemplo, yo estoy tranquila. Si me va a llegar, me va a llegar. Yo sé que me va a llegar, ¿verdad? Y estoy queriendo dejar un legado en la iglesia, con mi familia. Pero yo tengo que responderle a Dios cuando yo esté delante de nuestro Señor. Por ejemplo, usted me pregunta, Julia, ¿usted le tiene miedo a la muerte? Yo le digo, sinceramente, no. Gente que no le gusta viajar en los aviones, mi esposo. Oh, no. 10 horas, no. Si el día me voy a morir, me voy con Cristo. Si estoy en la tierra, estoy con Cristo, estoy convencida de eso. Así que anímese, busque del Señor y, y yo le recomendaría que este es un tiempo, estamos en tiempos peligrosos, como dice la palabra. Claro. Y como estamos en tiempos peligrosos, tampoco sabemos la hora ni sabemos la fecha, es mejor que nos encuentre la muerte haciendo el bien y que el Señor nos lleve y no haciendo el mal. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. O sea, Ya esta reflexión, final a nuestros televidentes. hay una esperanza viva. Hay una esperanza viva, pero no es como que el Señor dice, no, para ti no la tengo. No, si tú le dices, si tú lo recibes, Amén. si tú lo aceptas, su voluntad también se va a cumplir. Y la esperanza viva es que, sea que hoy estés viviendo, que hayas despedido un ser querido o estés, hay una esperanza que un día iremos y vamos, dice que los muertos en Cristo van a resucitar y vamos a estar. Aleluya. Que esa es una esperanza viva. O sea, no estamos aquí, el Señor no es como no darle importancia porque no va a pasar, sí va a pasar.
Un día vamos a estar allá en la presencia del Señor, un día vamos a encontrar esa gente que amamos, que se fue con Cristo, y como decía la pastora, lo importante es quién me recibe. Si tú aceptas esa voluntad del Señor, que es para ti, que el Señor decide cuántos años te va, dice, los más robustos van a vivir 70, 80, 90, pero puede venir una tragedia, puede ocurrir a los 20, a los 25, a los 30, o sea, no lo sabemos. No hay hora. No hay hora, el hecho es cómo me voy con Dios. Amén. ¿Quién me va a recibir? Entonces yo recibo porque hay esa palabra, dice el Señor, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. O sea, si lo miramos ahí, dice el Señor, has pasado de muerte a vida porque has venido a estar conmigo. Entonces, eso es para todo, así que prepararemos, Sí. estemos Y yo preparados. quiero decirte finalmente, el mismo Señor dice, ¿quiero yo la muerte del impío? No, no. O sea, Dios no se alegra porque alguien que no lo acepte muera. No. Él para eso envió a su Hijo, el rescate por muchos. Pero la palabra también nos dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, efectivamente hay una esperanza eterna y nosotros sí sabemos que el Señor se place porque dice la palabra que a Él le agrada la muerte, o sea, De los justos. de sus fieles. Él lo recibe con ese amor. Quiero decirte en esta hora que medites, que reflexiones. Hemos traído este tema guiado por el Espíritu Santo porque queremos decirte que a pesar de las tragedias que se pueden presentar cada día en el mundo, a pesar de lo que pueda pasar en nuestras vidas, sí debemos estar preparados. Porque en el día de la hora no lo sabemos, pero Dios es grande, bueno, y Él no te dejará abandonado. Él pondrá en ti el deseo de que tú te arrepientas, de que tú puedas estar en paz delante de Él y puedas entrar al gozo de luz, Señor, a los benditos, a ser parte de los benditos de mi Padre, a los que Él aparta y tiene con Él para siempre. Vamos a vivir una eternidad con Él, pero necesitamos que el Señor se revele a nuestras vidas. Así que clámale a Él, pídele a Él. Todos necesitamos de Él porque Él es el creador de nuestras vidas y en verdad nos anhela aquí en la tierra y definitivamente en una eternidad en el cielo. Esto es Canal Territorio, el canal de la bendición, el canal de Jesucristo. Conversando entre amigos.